Yo voy a hacer una introducción personal a los dos invitados que tengo. Fede se está estacionando, así que si llega por ahí, lo ven cruzar al frente de las cámaras, lo que estén viendo en video, pues está debidamente excusado. Como ustedes saben, yo soy un reconocido deportista. Me he destacado en múltiples disciplinas. En todas, siempre es la casualidad que he jugado en la misma posición. Fanático, en la grada. Pero cada vez, y me pasó cuando en la primera etapa de Sobre la Mesa aquí, que tuve el placer de entrevistar a Raymond Dalmau, que es la razón, Raymond Inestari, es la razón por la que yo soy de los Piratas de Quebradilla. Yo no tengo familia en Quebradilla. La primera vez que yo fui a Quebradilla fue a la Pedro Hernández a ver un juego de los Piratas. Pues era la época de la dinámica Quebradillas contra Bayamón, y por alguna razón yo me acuerdo dónde estaba el televisor en mi casa. Yo tendría 10, 12 o 13 años, y yo me acuerdo ver los juegos en televisión, y me enamoré de los Piratas de Quebradilla, y hasta el día de hoy. Pues de la misma forma que tuve ese placer hace unos años con entrevistando a Raymond, para mí de verdad es un placer. Habíamos conversado en otras ocasiones, pero tener aquí, porque ya se publicó, pero se presentará próximamente, la biografía de uno de los grandes del baloncesto, del deporte en general, y a la misma vez un puertorriqueño cabal, defensor de los valores patrios. Me acompaña esta tarde el gran Armandito Torres, y como se está publicando su biografía, nos acompaña quien escribió la biografía, José Enrique Lavoy Gómez. Buenas tardes, Armandito. Buenas tardes, Aníbal. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, no he tenido obviamente ocasión de ver el libro. Yo no sé si ya me está empezando a escribir gente, pero no. Ok. No he tenido ocasión de leer el libro. ¿Cómo se da primero? O sea, ¿de quién es la iniciativa de escribir? ¿Una iniciativa que sale de Armandito? ¿Una iniciativa que sale tuya? ¿Cómo surge este proyecto? No, lo cierto es que esto es una iniciativa de alguien que tú conociste muy bien, el profesor José Díaz Torres, que era el director de noticias de PAB. De PAB, sí. Y que la muerte lo sorprendió, sí. Nos sorprendió a todos nosotros. Y él me conocía a mí porque su padre era un fanático rabioso de los Atléticos de San Germán y lo llevaba al juego. Y después se desarrolló como periodista, etcétera, y quería escribir ese libro. Y me grabó horas y horas, pero el libro nunca salía, tú sabes, y pasaron años. Pero te llegó a grabar. Es años, pero me llegó a grabar. Interesante. Pero cuando digo que eso fue un proyecto de años, es porque pudo haber sido de 15 años fácil, sin que pasara nada. Entonces viene fallece él. Fallece, y como que todo el mundo sintió entonces el deseo de, en alguna medida, en honor a él, terminarlo. Y bueno, el problema era quién lo escribía, ¿verdad? Porque sí. No es algo fácil. Y algún día, casualmente, con un buen amigo, que es como un hijo postizo, el profesor Ángel Rivera Cintrón, estábamos hablando en el parque de San Germán cuando llegó una guagua hacia el Portacelli y nos movimos. Yo, ahí frente a la farmacia, nos movimos, porque yo soy hijo adoptivo de Villalba, tengo grandes amistades allá, y por sorpresa mía estaba José Enrique Lavoy, profesor universitario, y a quien yo conocía de pequeño, porque yo tuve una propiedad en Villalba donde celebramos una fiesta que se hicieron famosas, porque mi pretensión soñadora era unir a todos en Puerto Rico de todas las ideologías, y créeme que lo logramos en unos momentos dados. Y entonces un muchachito pequeño había crecido, era profesor universitario, y yo había estado en la presentación del libro, y después yo lo ayudé a presentarlo en Mayagüez, de José Enrique Ayora Santander, que lo había escrito él. Y dije, mira quién está ahí está. Tú eres villalbeño.
¿Y cómo tú te atreviste a meterte en el monstruo anaranjado? Es muy atrevido eso. Porque primero meterse con San Germán, con el baloncesto y después con el Mandito. Sí, Háblanos un poco de... Entonces, y pregunta, ¿retomaste las grabaciones de...? Sí, a mí me pasó algo parecido a lo que tú planteas. Perdona que te diga tú. No, no hay problema. Yo no tengo Ya vinculación. se unió con nosotros Fede, ahora puedo interrumpirlo cuando quiera. Yo no tengo ninguna vinculación tampoco con San Germán, hasta cierto punto de mi vida, porque mi mamá ponceña, papi villalbeño, y cuando papi conoce a Armandito, que fue para los 80, papi dirigía un maratón en Villalba, se hace amigo de Armandito y hace que todo Villalba se haga fanático de San Germán. Así que la relación, el amor que a mí me nace hacia el equipo de San Germán surge por ese grupo de villalbeños, Jaime Lavoy, Chiqui Marrero, Tito Marrero, que acogen al Armandito en Villalba, se hacen muy amigos y ahí viene la relación de nosotros con San Germán. Ya Joel Montalvo me escribe, las fiestas en casa Armandito en la 149 en Villalba eran épicas. Las disfruté. Así mismo fue. En el caso de lo que se había trabajado, él dice 15 años, pero hace cerca de 20 años empezó este proyecto. Así como lo plantea, lo empezó José Elías, después lo retomó otro grupo de personas y entonces pues aparezco yo. Yo comienzo a trabajar con esa documentación. Hay una base ya, hay un esqueleto de trabajo, hay unas entrevistas, hay mucha información. Eso que hizo José Elías fue formidable porque va a ser la base sobre la cual yo comienzo a levantar el proyecto. Pues entonces en esa preparación me doy cuenta que faltan cositas aquí y allá, no hay una narración, no hay un contenido histórico, no hay un trasfondo, y eso es lo que entonces empiezo a trabajar y me tomé cerca de 4 años en preparar esas entrevistas, porque eso eran entrevistas nada más, así que eran un relato de Armandito con él, pero ahí había que darle sentido, cohesión, narración, contenido, trasfondo histórico, y eso me tomé 2 o 3 años. Los momentos que vi que me faltaba información, pues entonces iba de nuevo, Armandito, esta cosa no la entiendo, esta información no la entiendo, y así fue más o menos. Los que conocemos de Armandito desde afuera, yo podría decir que hay varios Armanditos. Claro. O sea, está Armandito el hijo de, Armandito el jugador, Armandito el dirigente, Armandito el comerciante. Varias veces paré allí en la farmacia a chismear de política. Normalmente no era de deporte. Cuando no me metí allí, era de política que chismeábamos. Y Armandito, el de una conciencia nacional, puertorriqueñista, que trasciende el deporte. Encontramos un poco de todos esos Armanditos en el libro. Un poco de todo eso. Un poco de todo eso. Sí. ¿Por qué tienen que comprar el libro? ¿Qué aprende alguien del libro de Armandito? Sí, el libro es importante que lo compren primero porque toda esa ganancia no va para nadie en particular, va para un hogar que se llama Hogar Portal de Amor, que es un lugar de San Germán que ayuda a los niños menos favorecidos, así que eso maltratado, eso es principal, así que no es que van $5, ni 6, ni 7, es que va todo el dinero para ese hogar. Segundo, que en medio de las circunstancias y el caos en el cual vivimos, creemos que debemos conocer una figura como Armandito, que desde su juventud lo dio todo por el deporte, lo dio todo por sus atléticos, por el equipo nacional, por la sociedad, porque en el libro vamos a encontrar las veces que él ayudaba al vecino de San Germán que necesitaba dinero porque había tenido problemas, al canastero que tuvo un accidente y necesitaba dinero. Todo eso lo vamos a ver ahí, cómo Armandito fue entre el deporte, la política y la cuestión social contribuyendo de una manera inconmensurable al país. Pero es importante que se establezca que como usted plantea, empezó siendo mascota, ¿sabes? Mascota, jugador, novato del año, la década del 60 la domina, están los números. En esa década del 60, mientras él está matando la Inter, ya en el baloncesto superior está entre los primeros 10 en la estadística, representa a Puerto Rico, termina el baloncesto en un momento que él entiende que fue el correcto, porque él tenía mucho miedo de que le pasara lo que le había pasado a su tío, que la gente cuando ya empezabas a decaer te gritaban, él tenía todo ese temor.
y termina, yo creo que en un momento adecuado, comienza a ser dirigente, es dirigente del año, 3 veces dirigente del año, o sea que es una vida muy productiva y muy exitosa. Armandito, en términos de deporte, porque hay otras fases de tu vida, ¿qué te disfrutaste más, ser jugador o entrenador? Yo te confieso, sí, porque yo te confieso que son áreas diferentes. Tú como un jugador, aunque es un juego colectivo, tienes una responsabilidad individual. Claro, yo era el capitán, fui siempre el capitán del equipo y tenía ya algún tipo de liderato, de liderato y responsabilidad hacia los compañeros. Pero en esa área, si yo, que no me gusta, mi yerna le llama a eso, porque a mí no me gusta tocar mis campanas, y pues es obvio, ¿verdad? Pero te lo tocamos aquí. una lucha que yo di y que me siento orgulloso fue la del equipo nacional, del apellido, del equipo nacional. Porque aquí con el complejo colonial, pues siempre le llamábamos equipo insular y equipo estatal. Wow, ¿y cuándo cambia esto? Aquí estoy aprendiendo. Pues yo empecé, tan pronto estuve al frente del equipo nacional por primera vez, que llegué gracias a Dios, con éxito. El equipo... ¿Cuándo tú diriges por primera vez el equipo nacional? El equipo nacional es 72, 73. Y Puerto Rico queda invicto en centro básquet. El último partido fue algo espectacular, que derrotamos a Cuba, que venía de la medalla de bronce. Sí, esa era la época que Cuba era fuertísimo en el baloncesto. Y terminamos invicto. Y era el primer centro básquet que además ganaba Puerto Rico. Yo había tenido la suerte de, como jugador, había sido miembro del primer juego centroamericano que habíamos ganado en Jamaica. Y en este caso era que como jugador fui miembro del primer equipo ganador, y entonces como dirigente lo fui, pero me empeñé en eso. O sea que si hoy está aceptado por todo el mundo, aun aquellos que no creen, que tienen unas diferencias políticas profundas contigo, si hoy está aceptado que se llama Equipo Nacional de Puerto Rico, en gran medida se te debe a ti. Bueno, yo estoy sonando la campana, no la estás sonando tú. Y hay algunos investigadores que lo plantean. Carlos Uriarte lo plantea, que él fue el primero que empezó a decir eso por su nombre. Así que no es él que lo dice, es que se puede notar en los periódicos de la época, y hay investigadores deportivos que lo plantean. Porque un país tan lacerado como el nuestro en su autoestima, pues todo lo que oía Nacional rápido lo dirigía, todavía, imagínate, lo dirigía a la cuestión política terrorista. Pues, y a mí me da vergüenza que diesen el equipo insular, tú sabes, o el equipo estatal, porque Puerto Rico es otra cosa que tiene una relación jurídica que es tema para otro programa. Yo sé que ese tema también te interesa, pero nos vamos a quedar en el libro. Fede. Armandito, siempre he querido preguntarte esto y sé que va a dar para rato. Tú lo has vivido todo. ¿Cómo tú ves la evolución del baloncesto en Puerto Rico? Pues de la mano de la evolución, para bien y para mal, de la vida misma del puertorriqueño, de la sociedad, agricultura, que era lo que prevalecía, ¿no?, a la industrial, del baloncesto romántico que le llamamos, que era el de mística y de vocación, donde se jugaba por amor al pueblo, donde todos los miembros de los equipos eran del pueblo. De hecho, en sus comienzos venían propiamente de la escuela superior, hasta que llega la televisión con sus haberes y con su comercialismo, y entonces se comercializa, ¿no? Por ejemplo, a nadie se le hubiese ocurrido pensar que Pachín Vicente o Johnny Baez hubiesen jugado de otro equipo que no fuese Ponce y Geopiedra, y tocándome las campanas una vez más, que yo hubiese jugado de otro equipo que no fuera San Germán, ¿no? Ahora, si tú vas a retirarle la camiseta a un jugador, pues tiene que retirar en 4 o 7 o 8 camisetas inclusive. Sí. Eso es algo que tú y yo hemos hablado en que
Y Para hay mí, algo, y sí. hay algo que no estoy entrando en la política, obviamente, pero hay una realidad dolorosa, porque no debería ser así. Y nosotros predicamos una cosa y predicamos otra. Todas las veces que choca lo material con lo espiritual es cuestión de tiempo de que prevalezca lo material, lamentablemente. Tú, como jugador, pues San Germán, pero como dirigente, dirigiste en varios equipos. Es correcto. Sacando aparte a San Germán. Cuidado con lo que vas a preguntar. No, por eso, no. Sí. Mira que ya viene caliente con nosotros porque él es fanático ya. Ey, Y así no, que. Y No, dirigió- no, espérate, no, lo que pasa es que hay una vacante en Quebradilla ahora mismo. Aníbal, Si está disponible. No. Aníbal y dirigió a Quebradilla y A eso voy. sí, Mi sí. pregunta es, sacando a San Germán, obviamente, y sacando el equipo nacional. Me imagino que para un jugador y para un dirigente no hay nada más que poder representar a su patria o dirigir al equipo de su patria. Pero, ¿de qué te sientes más orgulloso? ¿De qué equipo te sientes más orgulloso de haber dirigido fuera de San Germán? Yo te las pongo difícil. A Raymond le hice las preguntas que lo dejé. Hay una carrera, es una carrera cerrada, porque realmente, como yo nací en el baloncesto y yo con los mayores jugaba antes de ser miembro del equipo y aprendí ese deseo de ganar, de ir contra el mundo, pues yo básicamente le daba muchas pulgadas y fortaleza al adversario. Yo te diría que en cada lugar, yo, por ejemplo, Quebradilla es un pueblo pequeño, es un pueblo de tradiciones, donde yo tuve unas experiencias bonitas, extraordinarias. Además, tuve la suerte de manejar a Raymond y a Neftalí. En los 2 años que los manejé, en uno fue más valioso y campeón de anotaciones, en la otra fue el otro. Con ambos, con Raymond, que gracias a Dios está vivo, mantengo una relación íntima Tiene todavía. aquí unas expresiones en la contraportada Y sobre en su libro él hace Sí. unas expresiones también. Y con Neftalí era lo mismo, que en paz descanse. Bayamón fue un gran reto, porque era el equipo prepotente que se veía desde afuera, pero que ya sus estelares jugadores venían a menos. Entonces me tocó a mí remodelar eso con firmas como la de Bobby Ríos, la de Juan Trinidad, empezar a remodelar. Y al tercer año de mi contrato, pues me explotó una venita, porque yo viajaba todos los días a practicar y después a cumplir mis compromisos. Y obviamente Ponce fue un gran reto de otra manera. De otra manera, porque Ponce era el adversario automático de San Germán, como algo como Quebradilla y Arecibo. Pues, o Quebradilla e Isabela, en su época Isabela. Pues así que no es que no pueda contestarla, es que cada una tiene unas características diferentes. No, vale. Que tienes una pregunta. Sí, me está, obviamente tengo aquí apuntadores que conocen de la historia de San Germán más que yo. Simplemente me dijeron que te pregunte del campeonato de 1985, Wow. San Germán versus los Mets y Wow. el papá, el papá del nene. San Germán había dominado desde su inicio, desde el 30 hasta el 59, dominó ampliamente el baloncesto puertorriqueño, campeonatos obtenidos, subcampeonatos, semifinales, etcétera. Luego vino la época de las vacas flacas y fueron bien flacas. Llegamos así al 85, donde a un reclamo del pueblo, porque habían entregado el equipo con deuda de $200,000 a la liga, yo dije, bueno, es ahora o nunca. Pues en ese tercer año obtuvimos ese campeonato. Hacía 35 años que no se obtenía un campeonato en San Germán, así que te podrás imaginar. Yo tuve la experiencia de personas mayores decirme, ahora puedo morir tranquilo, volví a ver un campeonato, porque lo veía a menudo. Sí. Y el apoderado del 50 había sido mi papá.
Y entonces el apoderado del 85 fui yo, así que fue simbólico. Se logró saldar toda la deuda del equipo y entregarlo con un balance positivo de $54,000. ¿Quiénes eran los estelares de San Germán? Pues los estelares de ese equipo fueron Boch Lee, Robertito Ríos, Piculín Ortiz, Oscar Santiago, Ernesto Malcolm, Rubén Villoch, Pipo Rivera, Alfredo Toro, Juan Griles. Y al otro lado estaba Mario, estaba el papá de Fede, estaba Fico. Sí, no, estaba Fico, que en paz descanse. Estaba obviamente Quijote, estaba Sosa, estaba el Brown. O sea que era muy bien dirigido por Giorgio Rosario ese equipo. Y aunque fue una serie de 6 juegos, fue luchada, ¿no? Fue más luchada de lo que dicen los 6 juegos. Hace unas temporadas San Germán llegó a la final nuevamente y dicen que la prensa lo decía como el resurgir del baloncesto en San Germán. Para mí que no, nunca se fue, pero no habían llegado a la final. ¿Lo ves así tú también o se notaba algo diferente en esos años? Con lo grande, de las grandes crisis para mí del baloncesto le falta una filosofía. ¿Estoy yo de acuerdo con la filosofía o no? O sea, el baloncesto se parece muchísimo a un país que adoramos, que es Puerto Rico, en cuanto parece un barco en los océanos, sin muelle alguno donde detenerse, ¿no? O sea, así que, tú sabes, con la cuestión de los refuerzos, no hay tal cosa como resurgir en ningún sitio. Si un equipo tiene la suerte que la pega con 3 refuerzos, tiene un trabuco. O sea, que sean 3 refuerzos de primer orden, de un año para otro, tienen un trabajo. La verdad, que no quiere decir que sea lo que nos gusta a nosotros, que quede claro, es que el baloncesto nuestro se comercializó, se profesionalizó, y su función, el fanático lamentablemente se equivoca en eso, no es el desarrollo de jugadores. Para eso tiene que haber una liga puertorriqueña sólida, seria de verdad, en el verano, para que sea de desarrollo del talento nuestro. Decir que en el baloncesto superior, con los gastos que tienen los equipos que sobrepasan ya el $1,000,000 y cuidado, con esta apertura de salarios, etcétera, pues no, es un negocio. Yo quisiera llamarle que es un deporte como era en mi época, ¿no? Yo soy de la sujapa como jugador, de los jugadores aficionados. Así que hay que partir de esa premisa, darle dirección al baloncesto. Se tomó unas decisiones que lamentablemente no se toman. Se nos acaba el tiempo. Hablemos ahora de la presentación del libro y luego dónde se puede obtener. La presentación creo que es el 21. 21 de junio a la 1 de la tarde en el Teatro de la Universidad Interamericana. Escuela de Derecho. En la Escuela de Derecho. Ayúdame su señoría, el profesor. Aquí al a la ladito. 1 de la tarde. Allí va a haber muy buenos presentadores, entre ellos Flor Meléndez. Habrá música y muchísimas cosas más, presentación de imágenes, de videos. Eso es para cogerse todo el día. Es una gran presentación. En la contraportada hay expresiones de Raymond, de Bobby Ríos, de Piculín y de Flor Meléndez. Solamente me da tiempo a leer la de Bobby Ríos, que es la más corta, pero es la más contundente. La persona más importante que tuve como mentor en todos los aspectos de la vida fue Armandito Torres Ortiz. Yo creo que ese es el mejor homenaje que se te puede hacer a ti, que un jugador, y un jugador como Bobby Ríos, haga una expresión tan corta pero contundente. Y como puertorriqueño, pues yo te doy las gracias de verdad por lo que, pues dedicarle la vida entera, no solamente al deporte, sino a defender los mejores valores de lo que es ser puertorriqueño. Yo te lo agradezco muchísimo esas palabras que realmente son muy generosas en algún sentido, sin entrar en mucha esa discusión, pues es que sí procuro. Y otro día nos sentamos a hablar de política. Bueno, Fede y yo nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, ay, Dios mío, mi equipo, ¿qué le está pasando?
Vamos al análisis de lo que está pasando en este momento en el BCN, NBA y todo lo demás de deporte. Regresamos con Deportes Zona 5 aquí en Sobre la Mesa luego de la pausa.